Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Puede tomar su lugar en este mismo instante. En este día yo estoy leyendo este versículo porque creo que es la palabra que Dios traía a mi corazón. En este día yo no quiero precisamente hablar sobre lo que Dios creó. Tampoco no quiero hablar sobre los cielos y la tierra. En este día no quiero hablar sobre el desorden ni sobre el vacío. No quiero hablar sobre las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Ni tampoco quiero hablar sobre cómo el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. De hecho, hoy tampoco no quiero hablar ni sobre la luz, ni cómo fue la luz, sino que hoy quiero hablar sobre el y dijo Dios. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado el título de mi mensaje: y dijo Dios. Dile a tu otro vecino, aquí en este lugar y ahí en tu casa: y dijo Dios. Creo que cosas poderosas suceden cuando Dios habla y Dios dice y habla al corazón de un hombre o de una mujer. Creo que paradigmas son quebrantados cuando Dios habla. Creo que los enfermos son sanos cuando Dios habla. Creo que la tristeza huye cuando Dios habla. Creo que la unción y la presencia del Espíritu Santo invade un lugar cuando Dios habla. Creo definitivamente que existe un poder extraordinario, sobrenatural, cuando Dios habla. Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Me llama tanto la atención como Dios en este mismo instante de la nada lo hizo todo. Sin recursos, sin absolutamente nada, lo pudo hacer todo, porque la palabra del Señor establece muy claramente que Él es el gran yo soy. La palabra yo soy nos da a entender que lo que sea que tú necesites o que yo necesite, el yo soy de Dios significa que si yo voy ante Dios y le pido lo que sea que yo necesite, por cuanto Él es el gran yo soy, Él puede ser lo que tú le pidas. Si estás enfermo y si tú pides a Dios sanidad, Él es tu sanador. Si estás en una deficiencia económica y si le pides a Dios, Él es tu proveedor. En cualquier área de nuestras vidas, Él puede ser lo que nosotros necesitamos que Él sea, cuando aprendemos y a reconocer la voz de Dios. Me llama tanto la atención como con el simple hecho de Dios decir algo, la tierra y la creación la cual Dios formó se sujeta a la autoridad de la palabra la cual Dios da. Dios dice: hágase la luz, y se hizo la luz. Dios formó los cielos y la tierra y todo debajo de ella. La palabra del Señor nos da un claro ejemplo, no solamente en el Antiguo Testamento, como todo aquello lo cual provenía de la boca de Dios se sometía bajo la autoridad de quien Dios era y de quien Dios es, sino que aún también en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesucristo se encuentra en la barca con todos sus discípulos y Él dormía mientras una gran tormenta comenzó a azotar la barca y comenzó a conmover las aguas. Y me llama tanto la atención cómo Jesús estaba dormido y todo el mundo estaba muy asustado, y Él seguía durmiendo. En el momento en el cual Jesús se levanta, Él ordena a que el viento se detenga y Él ordena a que las aguas se sujeten bajo la autoridad a las palabras las cuales
provinieron de su boca, y los discípulos se decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedece? Seguramente él es el Hijo de Dios. Desde el Antiguo Testamento todo lo que Dios decía se hacía y se cumplía, y aún en el Nuevo Testamento todo lo que Jesús decía se hacía y se cumplía. Es interesante cómo cada palabra la cual proviene de la boca de Dios tiene el poder para poder trascender y cambiar la historia de cualquier persona. Podemos ver cómo Dios habló a la vida de David a través del profeta Samuel. Él era rechazado por sus padres y Dios lo unge y lo llama como rey, y Dios habla la vida de David a través de la vida de Samuel. Cuando Dios habla sobre ti, cuando Dios dice algo sobre tu vida, Él puede usar cosas para hablarte y Él puede usar personas para hablarte. A David Él usó a Samuel, pero cuando Dios habló a Samuel, cuando Samuel era un joven, Dios mismo lo visitó y él escuchó y oyó la voz de Dios y fue llamado para ser profeta, para ser sacerdote, para ser juez. A Dios le llamó a Moisés en medio del desierto a través de una zarza ardiendo. Aunque él había caminado por mucho tiempo en el desierto, Dios le dice: remueve el calzado el cual tú tienes puesto, porque el lugar el cual tú estás pisando es santo. Dios le habló a Gedeón en medio de una cueva, en medio de un temor. Dios llegó y Dios le habló y le dijo que él era un joven esforzado, guerrero y valiente. A Pablo, reconocido como Saulo de Tarso, le habló mientras él iba montado en su caballo a través de un resplendor que lo tumbó del caballo y perdió la visión para que Dios pudiera darle una nueva visión. A David le habló, a Samuel le habló, a Moisés le habló, a Gedeón le habló, a Pablo le habló. Esta es evidencia que a todos a los cuales Dios le ha hablado, su historia ha cambiado para siempre. Y no voy a ser muy extenso, pero voy a compartir lo que Dios ponía en mi interior, que a veces puede ser posible que nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. A veces por ciertos desafíos, por ciertas pruebas, por ciertos sucesos en nuestra vida, nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Pero cada vez que yo observo las escrituras y veo la palabra de Dios, puedo ver que cada vez en el cual Dios habló, la historia de alguien cambió. Es bueno saber que cuando Dios habla, tu historia cambia. Es bueno saber que cuando la boca de Dios se abre, significa que algo está al borde y al punto de suceder. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando Dios en su palabra dice que Él dijo: hágase la luz, y fue la luz, tú tienes que entender que Dios solamente llamó a existencia lo que ya había dentro de Él. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la libertad. Cuando Dios habla sobre tu vida, cuando Dios habla sobre mi vida, tenemos que entender que es porque Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Es bueno saber que Dios puede tomar cualquier situación para poder hablarme, y la palabra profética que Dios ponía en mi corazón para este 2022 es que Dios te va a hablar algo en tu espíritu. Él te va a hablar algo en tu interior. Él te va a hablar. Yo no sé cuál puede ser el transcurso de tu vida, ni por las cosas que has tenido que pasar, ni lo que el enemigo te ha dicho en el 2019, en el 2020, en el 2021 y aún a los inicios de este 2022. Pero lo que Dios me decía que te dijera es que Dios está por hablarte a ti. Dios está por visitarte a ti, así como visitó a Moisés corriendo de su pasado a través de una zarza. Yo no sé de qué tú has corrido o de quién tú has corrido. Quizás tú piensas y sientes que te vas a quedar viviendo otro año más, así como Moisés, 40 años en el desierto hasta que Dios le habló. David pastoreando las ovejas
días hasta que Dios le habló. Samuel bajo el templo donde vivía Elí hasta que Dios le habló. Gedeón escondido en una cueva por 7 años mirando cómo los que él amaba morían hasta que Dios le habló. Saulo de Tarso aparentemente persiguiendo y haciendo la voluntad de Dios incorrectamente hasta que Dios le habló. Yo hoy vine para profetizar sobre tu vida y para decirte que Dios te va a hablar, que Dios te va a visitar, que Dios te va a tocar, que Dios te va a encontrar en medio de tu proceso. Dios te va a encontrar. My God, hoy tengo ganas de predicar. Dios te va a hablar, no importando cuánto tiempo ha pasado, no importando qué tan seco o vacío te sientes. Cuando Dios habla, lo que está dentro de ti tiene que vivir. Cuando Dios habla, lo que era nada se convierte en todo. Yo no sé qué en tu vida ha hablado sobre ti, pero yo en el Espíritu puedo oír una voz la cual proviene de los cielos y se escucha como la voz de Dios que te está diciendo: no te vas a quedar en donde tú habías pensado que te ibas a quedar. No vas a morir donde pensabas que ibas a morir. Lo que sea que tú necesites, si tú lo pones en las manos de Dios y si tú escuchas la voz de Dios, Dios te va a comenzar a hablar. Dios te va a comenzar a hablar. Ahí en tu sueño Dios te va a comenzar a hablar. Ahí en tu recámara Dios te va a comenzar a hablar. Aquí en este lugar Dios te va a comenzar a hablar. Te va a comenzar a decir que todo aquello por lo cual tú has pasado ha servido un propósito, ha preparado tus pasos y tus pies para que pudieras oír la voz de Dios. Que si David no hubiera pasado tiempo pastoreando las ovejas, su corazón no hubiera estado listo cuando el llamado de Dios llegara sobre su vida. A veces Dios tiene que prepararte antes de bendecirte. A veces Dios tiene que desarrollarte antes de nombrarte. Pero le doy gracias a Dios que en medio de mi desarrollo su divinidad siempre estuvo ahí. Tú me estás oyendo en este día y tú sientes que estás en un delay, pero en realidad solamente estás en un desarrollo. Y Dios te está diciendo: he preparado tu vida para un momento tal como este. Que si David no hubiera sido expuesto al tiempo, al proceso, al oso y al león, nunca hubiera estado listo para derrotar a Goliat. Hoy vine para decirte de parte de Dios que todo por lo que tú has pasado, los osos, los leones, las críticas, las pruebas, las tormentas, las aflicciones, las enfermedades, los desánimos, las decepciones, los fracasos, los triunfos nunca logrados, todo ha servido con un propósito. Todo Dios lo ha permitido para preparar tu vida. Así como Dios preparó a David, así Dios te está preparando a ti para que cuando Dios hable, my God, sobre tu vida, estés listo para encontrarte con el llamado de Dios. Sería horrendo encontrarme con el llamado de Dios y no estar donde Dios está llamando. Sabes, el llamado de Dios para la vida de David fue cuando Goliat se presentó. Ningún guerrero quería enfrentar al gigante. Todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía un instinto que presentían que iban a morir, presentían que no iban a poder continuar. Sabes, Samuel, en medio de una generación donde ya Dios no hablaba, oh my God, Samuel en medio de una generación donde Dios no hablaba. La palabra del Señor escaseaba en esos tiempos, pero hubo un joven Samuel que logró cautivar el corazón de Dios a tal nivel que aunque Dios no hablaba, Dios sí le habló a él. Es bueno saber que lo que afecta y lo que los demás puedan estar viviendo no significa que tú también debes de vivirlo. Tanta gente en temor, tanta gente en desesperación, tanta gente en fracaso, tanta gente con decepción y depresión y ansiedad porque no oyen la voz de Dios. Pero tú eres privilegiado, privilegiada, porque Dios sigue hablando. Aún la palabra del Señor así lo dice, que Él sigue hablando en tiempo y en fuera de tiempo. La palabra del Señor también dice que aunque esta tierra pasara, mi palabra nunca pasará.
pasará. Es bueno saber que no importa qué pueda pasar en tu vida, la palabra, lo que Dios dijo, nunca va a pasar de moda. My God, tengo ganas de predicar en este día. Lo que Dios te prometió no va a pasar de moda. Lo que Dios dijo que Él haría no va a pasar de moda. Aunque no mires todo lo que Dios ha dicho realizado, eso nunca significa que nunca se va a realizar. Dios me está preparando. Estoy en una transición. Estoy creyendo que lo que Dios ha dicho para mi casa, para mi familia, se va a realizar, porque la palabra de Dios nunca pasa. My God, Dios hoy te está hablando en tu espíritu. Dios hoy te está hablando en tu corazón. Y ya estoy por terminar, y quizás no es muy extenso esta palabra, pero si tú la crees, va a traer un cambio a tu vida. Si tú la crees, va a traer un cambio a tu interior. Que cuando Dios dice, se tiene que hacer. Cuando Dios dice, se tiene que hacer. Dile a tu vecino: cuando Dios lo dice, se tiene que hacer. 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 Los hermanos de David lo envidiaban, pero es que ellos no entendían que cuando Dios lo dice, se tiene que hacer. Las personas se burlaban de Moisés y pensaban que nunca iba a regresar, pero es que ellos no entendían que cuando Dios lo dice, se tiene que hacer. Todos se burlaban de Gedeón porque tenía el nombre de guerrero, pero escondido en una cueva. Pero ellos no entendían que cuando Dios lo dice, se tiene que hacer. My God, hoy vine para decirte que aún en presencia de tus angustiadores, lo que Dios dijo se tiene que hacer. Lo que Dios prometió se tiene que cumplir. Habrá alguien en este lugar que siente lo que yo estoy sintiendo. Habrá alguien en este lugar que esté listo para creerle a Dios. Habrá alguien en este lugar que diga: en este 2022 Dios me va a hablar. En este 2022 las promesas de Dios llegarán a mi casa. En este 2022 lo que Dios dijo se tendrá que hacer. Alguien de la Dios, 12 segundos de adoración, como si crees lo que te estoy diciendo. Se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Te tienes que sanar porque Dios lo dijo. Tienes que tener finanza porque Dios lo dijo. Tienes que salir de la depresión porque Dios lo dijo. Hoy vine para decirle a alguien: Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios lo dijo, Dios lo dijo. Oh, Dios lo dijo. Habrá alguien en este lugar que se pueda levantar en fe. Habrá alguien en este lugar que pueda creerle a Dios que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. En tu enfermedad Él te sanará. En tu desesperación Él te dará tranquilidad, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios lo dijo. Nadie puede detener a Dios, porque mi Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Él está en control del tiempo. Él no está limitado al tiempo. Él puede hablar en tiempo y en fuera de tiempo. Cuando yo me siento bien y cuando me siento bien mal, Dios sigue hablando. Cuando me siento tranquilo y cuando me siento desesperado, Dios sigue hablando. Cuando sientes que estás perdiendo fuerza y cuando te sientes fuerte, Dios sigue hablando. Hoy Dios me trajo a este lugar para decirle a alguien: Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Hay tantas personas con temor, pero Dios sigue hablando entre en medio de ese temor. Hay tanta gente con desánimo, pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y hoy no solamente vine para decirte que Dios puede hablar sobre ti, sino que también Dios ponía en mi corazón la importancia de decirte de lo que sucede cuando Dios habla. Sabes, muchas personas pueden hablar, muchas personas pueden decir, muchas personas pueden iniciar, terminar, comenzar, culminar, pero cuando Dios comienza algo,
Dios lo termina. Cuando Dios comienza algo en ti, Dios lo va a terminar. Cuando Dios dice algo sobre tu vida, Dios lo va a hacer. No porque seas perfecta, no porque seas perfecto, no porque todo está bien y porque tienes todo en orden como debería de ser, sino porque por el simple hecho de que Dios lo dijo. Por el simple hecho de que Dios lo dijo, se tiene que hacer. Y va a haber gente que no le va a gustar, y va a haber gente que van a criticar, pero tienes que entender que that's alright, porque yo no necesito tu fe para ver el milagro de Dios en mi vida. Oh my God, yo solamente necesito poner mi fe en las manos de Dios para ver a Dios obrar. Cuando Dios habla, cosas grandes suceden. Cuando Dios habla, Él cambia no solamente tu historia, sino que Él cambia tu interior, Él cambia tu alma, Él cambia tu mente, Él cambia tu perspectiva. A Pablo, reconocido anteriormente como Saulo de Tarso, él venía montado en su caballo y Dios le habló, lo iluminó con su resplendor y le dijo: Saulo de Tarso, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él perdió su visión porque Dios le iba a dar una nueva visión. No te sorprendas que cuando Dios te hable vas a perder cosas y personas, pero porque Dios está haciendo algo nuevo en ti. Pablo perdió la visión física y perdió a los que venían con él porque Dios le iba a dar una nueva visión y lo iba a rodear con otros creyentes como él. No te entristezcas por lo que se pueda alejar ni por lo que puedas perder. Que oh my God, puede ser posible que Dios te tiene que tumbar del caballo para poder llevarte a un nivel de profundidad. En el caballo Pablo se sentía bien y se miraba muy bien, pero no estaba haciendo las cosas bien. Cuando Dios llega a ti, tú no debes de temer de lo que puedas perder, porque a veces lo que otros pueden categorizar como una caída, Dios lo ve como una estancia de profundidad donde estás entrando con Dios a otro nivel. My God, y todo lo que tú has pasado ha llevado tus pasos a conocer a Dios a una dimensión como nadie más lo ha conocido. Creo verdaderamente que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias que han hecho a Dios más real y más tangible hacia con nosotros. No que Dios no sea real, no que Dios no sea tangible, sino que en nuestra esencia humana tenemos que atravesar por ciertas cosas para poder conocer a Dios en una dimensión como nunca antes lo habíamos conocido. Y es lo que hoy Dios te está diciendo a través de mí, que todo lo que tú has atravesado solamente han sido etapas para que puedas conocer quién Dios es, cómo Dios es y por qué Dios es Dios. No importa absolutamente nada. No importan los cielos, no importa la tierra, no importa el vacío, no importa el desorden. Lo que importa es qué es lo que Dios está diciendo. My God, no importa absolutamente nada. Lo que importa es qué es lo que Dios está diciendo. Yo no sé qué en tu vida ha venido para detenerte de oír la voz de Dios. Dios hoy te está diciendo: no te detengas, que yo aún estoy hablando. Yo no sé qué voces de tu exterior por afuera han estado hablando a ti. Dios hoy te está diciendo: cierra tus oídos a las voces que te rodean, para que mi voz radiante pueda llegar a ti y pueda enseñarte y demostrarte mi voluntad para tu vida. Tantas personas te han dado tantos consejos, te han dicho: haz esto, haz lo otro. No. Toma un momento de silencio en lo que te preparas para iniciar este año y dile a Dios: quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz. En la vida de David podemos ver que la voz de Dios y el llamado de Dios llegó a su vida, y en la vida de Samuel podemos ver que aunque
estaban bajo la misma superficie, en el mismo templo, en el mismo lugar geográfico. Dios solamente habló a la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque no era que solamente, tienes que entender que cuando Dios habla a la vida de Samuel, no es que Dios no había hablado anteriormente, sino que solamente fue Samuel quien pudo oír la voz de Dios. Samuel va hacia con Elí y le dice: me has llamado, mi Señor. Y él le dice: no, ve y recuéstate. Luego Samuel vuelve a ir una segunda vez y una tercera vez y le dice: si vuelves a oír ese llamado, solamente di: heme aquí. Elí sabía cómo responder al llamado de Dios, pero por cuanto ya no estaba conectado con Dios, aunque Dios seguía hablando, Elí ya no podía oírlo. Y yo quiero que tú logres entender que a veces el enemigo va a intentar decepcionarte a tal magnitud para que no puedas oír a Dios, aunque Dios te esté hablando a través de ciertas cosas, a través de ciertas personas. El enemigo quiere mantenerte como Elí, confundido, conforme, bajo el mismo lugar, pero sin oír lo mismo. Elí y Samuel estaban en el mismo lugar, pero el joven Samuel dormía, habitaba, obtenía su paz, su recurso y su fuerza y su fe, porque él dormía junto al arca. ¿En qué lugar estás descansando? ¿En qué lugar está tu esperanza? ¿En qué lugar están tus triunfos? ¿En qué lugar está tu victoria? Elí se acostumbró más al templo que a la presencia del Señor, y por eso, aunque Dios hablaba, Elí ya no lo escuchaba, porque estaba más familiarizado con el templo, con las puertas, con la rutina, con todo lo que era usual, que se había olvidado de lo que un día se sentía sentir la presencia de Dios. Pero es bueno saber que aunque haya personas las cuales estén familiarizados con lo de Dios, pero no quieren de Dios, siempre va a haber un joven Samuel, siempre va a haber un hombre, siempre va a haber una mujer, la cual va a tener un corazón a tal magnitud de poder atraer el corazón de Dios a tal forma y a tal dimensión, que Dios se va a tener que detener. Que aunque Dios no había hablado por cientos de años, y aun si eso iba a continuar, Dios ya no lo continuó, porque miró el corazón de un joven Samuel. Hay maldiciones las cuales tenían que continuar en tu familia, pero porque tú aprendiste a conectarte con Dios, esa maldición se detuvo contigo y ya no pudo tocarte. Había cosas que Dios no iba a hacer, pero por cuanto tú fuiste quien marcaste la diferencia en tu generación, en tu trayecto familiar, en tu árbol familiar, eso fue lo que hizo que Dios hiciera el cambio en ti. No te olvides de quién tú eres. Tú eres alguien el cual está quebrando cadenas generacionales. Tú eres alguien el cual tiene el poder que con una sola oración todo puede cambiar. Solamente se necesitó un Samuel dispuesto a oír la voz de Dios para que entonces Dios volviera a hablar. Hoy le estoy hablando al corazón de alguien, y hoy le estoy diciendo de parte de Dios que tú eres quien Dios quiere para hablarte a ti. Dios es el que quiere usarte, Dios es el que quiere elevarte, Dios es el que quiere tomar tu situación y convertirla en una posición. Le estoy hablando a alguien en este lugar. Alabe al Señor en este mismo instante. My God, Samuel estaba a una respuesta de oír lo que Dios iba a decir. Samuel estaba a una sola respuesta de oír lo que Dios iba a decir. My God, my God, my God. Dios hoy te está diciendo a través de mis labios que a veces lo único lo cual necesitas es responder a Dios para entender lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios no necesita una oración sofisticada. Dios no necesita que le digas: Señor, vengo ante ti. No, deja ese drama a un lado. Abre tu corazón, dale acceso a que Dios llegue a ti y mueva algo en tu interior, porque puede ser que estás a una respuesta de distancia de recibir lo que tanto habías pedido. Samuel habitaba en la presencia del Señor, y aunque Dios no le hablaba, él seguía ahí. Aunque nadie le aplaudía, él seguía ahí, porque él había conocido la
la naturaleza de Dios, la cual es que Dios siempre está hablando en tiempo y en fuera de tiempo. En esa región y en ese lugar se encontraban fuera de tiempo, en la peor temporada, una escasez de profetas y de la palabra del Señor. Pero Samuel sabía que si Dios habla fuera de tiempo, aunque estemos fuera de tiempo y fuera de la voluntad, si yo estoy bajo la voluntad y en el tiempo del Señor, significa que Dios me va a poder hablar a mí. Samuel permaneció ante la presencia del Señor con todos y con nadie, con todo y sin nada. Samuel permaneció bajo la presencia del Señor. Yo admiro a Samuel porque él sabía en su esencia, él buscaba la presencia de Dios, buscaba la presencia de Dios. Y lo que me llama tanto la atención y lo que Dios ponía en mi corazón que yo te dijera es lo siguiente: puede ser posible que estás solamente a una oración de distancia de recibir una visitación de parte de Dios. Estás a una oración de distancia de recibir una bendición. Estás a una oración de distancia de recibir una sanidad. Estás a una oración de distancia de recibir todo lo que Dios ha dicho. Yo no sé qué ha venido a tu vida para distanciarte de la promesa del Señor. Dios hoy te está diciendo: sigue buscando mi rostro en este nuevo año. Hazme primero, hazme principal de tu casa, de tu hogar, de todas las áreas de tu vida, que yo estoy contigo. Yo soy tu fuerza y soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo estoy a una oración de distancia de ver lo que Dios prometió. Si yo permanezco bajo la presencia va a permanecer en mí. My God, alguien alabe al Señor en este lugar. Unos cuantos segundos de adoración. Si tú permaneces, la presencia del Padre va a permanecer en ti. No importa quién no tenga ganas de estar en la presencia, tú estás en la presencia. No importa quién cree en lo que Dios dijo, tú crees en lo que Dios dijo. No importa quién se levante en tu contra, tú mantén tus pies firmes, que Dios va a pelear tus batallas. My God, I'm preaching to somebody right now in this place. Le estoy hablando a alguien en este lugar que tú has atravesado por tanto. Sientes que ya no tienes fuerza, te sientes débil, te sientes debilitada, sin fuerza, sin ánimo. Hoy yo confundo el enemigo sobre tu vida y te recuerdo que Él está debajo de las plantas de tus pies. Alguien diga amén en este lugar. Por último, me llama tanto la atención como cada palabra la cual Dios habló se tiene que hacer, y cada palabra la cual proviene de la boca de Dios se tiene que cumplir por el simple hecho de que Dios es. He oído a varias personas decir que el enemigo tiene poder, pero que Dios tiene autoridad. Y por mucho tiempo he creído en afirmación con ello, pero luego comencé a meditar y comencé a pensar y llegué a la conclusión que el enemigo no tiene poder, tiene posibilidad de poder afectarte y tener poder sobre ti solo si tú se lo permites. Porque la palabra del Señor lo dice y no yo. La palabra del Señor dice que el enemigo está debajo de las plantas de tus pies. My God, I'm sorry, pero el enemigo no tiene poder. El enemigo tiene posibilidad de tener poder sobre ti si tú se lo permites. Quien tiene autoridad y quien tiene poder es Dios. Así que tú tienes razón de poder expandirte en toda la esencia de lo que Dios
Dios te ha llamado a hacer, porque el enemigo no tiene poder en tu contra. El enemigo solamente tiene la posibilidad de tener poder en tu contra si tú se lo permites. Y yo declaro sobre tu vida que aunque el enemigo ha intentado tener poder sobre ti, él está debajo de las plantas de tus pies. Todo lo que ha venido en tu contra para detenerte no va a poder, porque el enemigo está debajo de las plantas de mis pies. My God, alguien alabe al Señor en este lugar. Thank you, Jesus. Te voy a invitar a que te pongas de pie en este momento.